Bienvenidos al mini curso de trigonometría. Vamos a comenzar en esta introducción explicando cómo se utilizan las fórmulas y cómo está formado este curso. Tenemos aquí 5 fórmulas relacionadas con el triángulo. Por lo tanto, es importantísimo que vos puedas dibujar el triángulo, visualizarlo para ver qué datos tienes. Por ejemplo, si solo tienes ángulos, si necesitas A o B, podemos utilizar esta fórmula, ya que estos dos ángulos suman 90 grados. Por lo tanto, simplemente restando uno con el otro, podemos obtener el ángulo. En caso de que solo tengas lados, tenemos la última fórmula de acá abajo, la quinta. Fíjate, se puede calcular la diagonal o hipotenusa en base al opuesto y el adyacente. Si tengo estos dos, puedo calcular este. Si tengo estos dos, puedo calcular este. O si tengo estos dos, puedo calcular este. ¿Sí? O estos dos, este. Siempre es de a dos. Solo lados la quinta, solo ángulos la primera. ¿Qué pasa cuando mezclamos ángulos y lados? Vamos a observar, mira, acá tengo la fórmula del seno. Este triángulo funciona así. El que yo quiero averiguar lo tapo. En el caso del seno puedo trabajar con el cateto opuesto y con la diagonal, ¿sí? O sea, el cateto opuesto sería este rojo. Te lo explico bien acá en el primer caso. Y la diagonal o hipotenusa sería esta azul, ¿sí? Por eso tengo escrito acá que en el seno intervienen estas tres. En caso de que intervenga la diagonal o hipotenusa, el opuesto y el ángulo, en ese caso vamos a utilizar esta del seno. ¿Cuáles son las posibilidades? La primera posibilidad es averiguar la de abajo, la hipotenusa. ¿Cómo se averigua? Tapo acá. Entonces me va a quedar en el cuadro opuesto, dividido o sobre, ¿ves esta línea negra? Sobre seno de A. Simplemente el que quiero obtener lo tapo. En el caso de que pase al siguiente, el opuesto. Este es el mismo orden del curso. El opuesto, ¿cómo se obtiene? Tapo opuesto y fíjate cómo me queda. Diagonal por seno de A. ¿Sí? Y en el caso de que tenga que averiguar el ángulo A, entonces tapo acá seno de A y me va a quedar opuesto sobre diagonal. ¿Sí? De ese mismo modo funcionan las otras fórmulas. Si lo que tengo en vez de el opuesto es el adyacente, voy a usar la del coseno. ¿Sí? Si tengo el adyacente, el ángulo y la diagonal. Entonces, ¿cómo sería? Fíjate, si necesito la hipotenusa, tapo la diagonal de la hipotenusa y me queda adyacente sobre coseno de A. ¿Sí? Habría hecho la primera. Si necesitara el adyacente, tapo adyacente, me va a quedar diagonal por coseno de A. ¿Sí? Y si necesitara el ángulo, tapo acá ángulo y me queda adyacente sobre diagonal. ¿Sí? Adyacente sobre diagonal. Por eso lo que tenés que hacer rápidamente es diferenciar. Si está la hipotenusa, es una de estas dos, la de seno o coseno, son las que tienen la azul. Si además del azul tiene la roja, bueno, vamos a utilizar el opuesto. Y si además del azul tiene la negra, vamos a usar el adyacente, es el coseno. Y en caso de que no tuviera el azul, pero tuviera estas dos, rojo y negra, utilizaría la tangente. Siempre teniendo en cuenta que estos tres mezclan ángulos con lados. Repasemos la última, mira, en el caso de la tangente, ¿sí? Tenemos el opuesto, el adyacente y el ángulo. Entonces, para calcular el adyacente, ¿cómo hago? Tapo adyacente y me va a quedar opuesto sobre tangente de A. En el caso que quisiera calcular el opuesto, tapo el opuesto y me va a quedar adyacente por tangente de A. Y en qué caso de que necesitara el ángulo, tapo acá el ángulo y me queda opuesto sobre adyacente. Así que ahí tenés un recorrido por todo lo que lo vamos a hacer. Lo vamos a hacer en este mismo orden que están escritos. Con la fórmula 1, 2 casos, con la fórmula 2, 3 casos, con la fórmula 3, 3 casos, con la fórmula 4, 3 casos, y con la fórmula 5, 3 casos. Ahí tendremos todos los casos del curso. Así que ahora sí estamos preparados. Comencemos.